se sentía confiado, ya que había enfrentado otras tempestades. Solo no en un barco tan grande. Ambos barcos comenzaron a ser golpeados con gran violencia, y en poco tiempo había confusión entre la tripulación del Capitán A, ya que no tenían ni idea de qué hacer. Actuando por mero instinto, corrieron a bajar las velas, pero el Capitán A ya lo había hecho. Entonces corrieron a asegurar la carga, pero el Capitán A también lo había hecho porque nadie podría hacerlo mejor. La desorientada tripulación se apresuró a sacar el agua de cubierta, pero el Capitán A también ya lo estaba haciendo. Todos se preguntaban, si el Capitán A está ocupado haciendo todas estas tareas, ¿quién rayos está en el timón? ¡Nadie! Tristemente, el barco ya navegaba a la deriva. El Capitán A seguía corriendo frenéticamente tratando de hacer el trabajo de todos, sintiéndose exhausto y en pánico. Había olvidado el timón, su visión, planes. Hacía todo lo posible por mantener el barco a flote, sin importar la dirección que tomara. La tripulación estaba tan asustada, no sabían dónde estaban ni qué se suponía que debían hacer. Algunos incluso comenzaron a abandonar el barco porque no veían futuro. De repente, de la nada, el barco del Capitán B apareció en el horizonte a gran velocidad. En él, la tripulación parecía tranquila, todos sincronizados trabajando en equipo. El Capitán B se había enfocado en mantener el curso con la misma visión desde que zarpó, confiando en que su tripulación conocía sus responsabilidades y hacían todo lo posible por mantenerse en la dirección correcta. Demasiado tarde, el Capitán A entendió que, en aguas tranquilas, debió haber capacitado a su tripulación, enseñándoles a trabajar en equipo y no esperar a que ocurriera la tormenta perfecta. Finalmente, el Capitán A se había quedado solo. Nada quedaba de la tripulación que tanto lo enorgullecía. Y ahora tendría que enfrentar el furioso mar por su cuenta, con pocas posibilidades. ¿Estás listo para enfrentar la tormenta? Empodérate a ti y a tu equipo con las herramientas gerenciales más efectivas. Conviértete en el supercapitán de un equipo profesional que tu empresa necesita para enfrentar cualquier tormenta, florecer y prosperar. La tecnología de liderazgo y fortalecimiento de trabajo en equipo de Hubbard College of Administration te dará las herramientas necesarias para lograrlo. ¡Cuidado! La tormenta puede estar muy cerca. No pierdas valioso tiempo. Comienza hoy, recobra tus sueños y hazlos realidad. Existen algunos dueños de negocios que administran sus empresas a través de la esperanza. ¿La situación va a mejorar? ¡Eso espero!, ellos dicen. Por otro lado, existen aquellos que administran su empresa utilizando los sentimientos. Siento que deberíamos... Eso es lo que ellos dicen. Y finalmente están aquellos que administran sus empresas por suerte. Ellos simplemente han tenido suerte. Utilizar cualquiera de estos métodos convierte al CEO o ejecutivo en un excelente bombero que pasa gran parte de su tiempo apagando fuegos. A veces tiene suerte y la situación mejora, pero con el tiempo esto crea estrés y agotamiento para el CEO, los ejecutivos y todo el equipo. Para convertirse en un líder efectivo, la clave será conocer la causa que provoca estos incendios. La única manera para alcanzar una administración efectiva es a través del programa de administración por estadísticas de Hubbard College of Administration, en el que utilizamos fórmulas de condiciones. Este sistema empodera al ejecutivo al proporcionarle predicción, de modo que las causas de esos incendios se puedan detectar antes de que ocurran. No se comporte como un bombero. Solicite hoy mismo más información sobre el programa que cambiará el panorama de su empresa. Hola, hola, muy buenas tardes o noches, ¿sí?
Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Martín Merchán y voy a ser su capacitador del día de hoy y voy a hablar acerca de cómo poder incrementar la productividad de tus empleados y tu empresa. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por Zoom. También tenemos algunas personas en Facebook Live, así que muchas gracias por estar aquí. Tenemos algunas personas de Ecuador, de Colombia, también de Argentina, así que es un gusto para mí el compartir con ustedes el día de hoy y espero que la información que les voy a proporcionar sea valiosa para que ustedes puedan llevar adelante mejor sus empresas, sus divisiones, sus áreas, o en su defecto sus mismos puestos o sus emprendimientos, ¿sí? Muy bien, así que el día de hoy vamos a hablar acerca de productividad y acerca de la importancia de poder manejar una buena productividad dentro de nuestras empresas. Así que bienvenidos, estamos solo esperando que algunas personas más se conecten, ¿ok? Y con eso iniciamos, ¿sí? A este San Miércoles. Muy bien, súper. Entonces, empecemos, ¿ok? Muy bien, entonces, quiero primero ver, ¿sí? ¿Pueden prender algunos de ustedes las cámaras? Quiero ver si estoy hablando con personas, por favor, ¿ok? Sí, muy bien. Hola, hola, sí, eso, wow, sí, aquí hay gente, súper, ¿sí? Qué buena onda, bien, gracias por hacerlo. De verdad, sí. Es un lío hablar con recuadritos, no me gusta para nada. Prefiero definitivamente asegurarme de que estoy hablando con personas el día de hoy. ¿Sí? Súper, hola, muy buenas noches, hola Luz, ¿ok? Hola a todos, bien, súper. Los demás no saben, no contestan, o si están haciendo alguna intimidad, no prendan las cámaras, por favor. Okay. Bien, súper. Entonces, con eso empecemos, ¿sí? Y quiero que aquí levanten la mano, ¿sí? Puede ser virtualmente o en la cámara, las personas que están relacionadas o tienen algún puesto de administración, que levanten la mano, por favor. Bueno, están administrando empresas, ¿ok? Muy bien, súper, muchas gracias, ¿ok? Ahora, quiero que en el chat, por favor, me escriban qué es lo que entienden ustedes por administrar, ¿ok? ¿Qué sería para ustedes el concepto de administrar? Quiero saber sus puntos de vista. Si me buscan ahí en Martín Merchán o pueden ponerlo en todos. ¿Qué entienden ustedes por administrar? ¿Sí? A ver, les leo. Compartan conmigo. Como lección del colegio va a ser esto. ¿Okay? ¿Cuál es su definición o su concepto de lo que es administración? ¿Okay? ¿Qué es lo que un administrador debería estar haciendo? Bien. Ok. Planificar. Sí. Medir, ¿ok? ¿Qué más? Sí. Ok, controlar, muy bien. Utilización efectiva de recursos, ¿ok? Hacer que las cosas funcionen bien con los escasos recursos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Algún valiente por ahí? ¿O mujer valiente? Ok, bien. Mentorear, ok, gracias César, sí, muy bien. ¿Alguien más que entienda qué es lo que nosotros hacemos a la hora de administrar una organización? ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto es muy interesante. Coordinar y organizar, ok, gracias Paola. Esto es muy interesante. Muchísimos de nosotros dedicamos una buena cantidad de nuestra vida a esta actividad llamada administración. Dedicamos una buena cantidad de nuestro tiempo a administrar. Pero es interesante, aunque me han dado algunas respuestas interesantes, estas normalmente son las respuestas que le tatúan a uno en la universidad, ¿okay? Con el propósito de que uno tenga como un concepto y pase el examen. Pero les voy a dar un concepto muchísimo más fuerte e importante para poder saber qué realmente estamos haciendo a la hora de administrar como tal, ¿ok? Entonces, primero veamos esta pequeña definición de aquí, y dice: las decisiones, acciones y deberes relacionados con el trabajo de oficina y ejecutivo necesarios para dirigir una organización. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Sí? Para entender lo que es la administración, primero debemos entender lo que es un proceso, ¿ok? Y puedes ponerte todo complicado acerca de esto, pero un proceso es un concepto bastante simple. Primero, tenemos una materia prima, ¿sí? Una materia prima que le puedes llamar input o puedes ponerle de la forma más rimbombante que quieras, pero principalmente es algo que entra, ¿sí? Una materia prima, un input, algo que está entrando.
¿ok? Y después lo que hace es, el proceso como tal es el conjunto de acciones en secuencia que transforma o cambia la materia prima en un producto terminado. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando principalmente de procesos, estamos hablando de una materia prima que se cambia y termina en un producto terminado. ¿Okay? El concepto en sí es bastante simple. Ahora, si yo les pongo un cargo tan simple como, por ejemplo, un carpintero, ¿sí? Podríamos definir fácilmente cuál es la materia prima, cuáles son los procesos o las acciones para cambiarla y cuál es el resultado final o producto final valioso de ese cargo. Entonces, si yo les pongo un cargo como carpintero, definitivamente uno podría determinar que el resultado final de un carpintero serían los muebles, o muebles bien hechos a tiempo y de calidad. ¿Okay? Si tenemos esto como resultado final, podríamos determinar cuáles serían las materias primas que podría tener un carpintero. Entre eso definitivamente tendríamos, ¿sí? Madera, laca, ¿sí? Pegamento, ¿sí? Las diferentes herramientas, cincel, serrucho, lija, ¿okay? Y después, teniendo esas materias primas, uno podría también determinar cuáles son las acciones que ese carpintero tiene que hacer para lograr el resultado final. Entonces, toma esta materia prima y seguramente, sí, corta, pega, lija y al final tiene un mueble. ¿Okay? Y uno dice, y me metí a este seminario para una cosa tan fácil. Sí, ¿ok? Ahora les voy a complicar esto un poquito. Partiendo de un concepto muy simple, ¿sí? Por más hábil que sea el carpintero en cortar, pegar, serruchar, lijar, si la materia prima que tiene es de mala calidad, si la madera está húmeda, si la madera no está en correcto estado, él definitivamente va a tener malos muebles. ¿Okay? Entonces, no solo depende de la habilidad del carpintero como tal, sino también depende de la calidad de su materia prima para poder determinar o para poder sacar un mueble de altos estándares o de alta calidad. ¿Okay? Ahora, hasta ahora fácil si les pongo carpintero. Ahora, ¿qué tal si les pongo o les cambio el puesto? Y ahora lo que hago es, ya no es un carpintero, sino les pongo el puesto de administrador. ¿Okay? Entonces, tu puesto es administrador. Ahora, ¿cuál sería el resultado final de un administrador? Veamos si es tan fácil. Chaten conmigo, por favor. ¿Okay? Cuenten. Eso que hacen ustedes todos los días. ¿Okay? ¿Sí? Veamos si es tan fácil. El resultado final de un administrador. Les leo. Vamos, algún valiente que me diga. ¿Qué es lo que esta persona debería entregarnos? ¿Okay? Muy bien. Llegar a los costos, gracias, Rafael. Sí. Buenos resultados con menos recursos, sí está muy bien, pero ¿qué resultado específicamente? Vamos, disparen. ¿Cuál es el resultado de un administrador? Un buen producto, ¿ok? Cumplimiento de ventas, está muy bien, pero eso me suena un poquito más como a gerente de ventas. Un buen producto me suena a gerente de producción. Aquí quiero hacer una encuesta. Recursos óptimos, ¿ok? Muy bien. Es interesante. Nosotros podemos determinar muy fácilmente cuál es el resultado final de un carpintero, pero después a la hora de determinar cuál es el resultado final de un administrador es en donde empezamos a toser, ¿sí? No es tan fácil. Sin embargo, ustedes se pasan haciendo esto todos los días. Entonces, aquí viene un concepto básico de la productividad como tal. Un individuo que es incapaz de poder determinar el resultado o el producto final de una gestión es incapaz de ser productivo en él. Tú puedes determinar cuál es el resultado final de una gestión, es imposible que seas productivo, porque no puedes saber qué es lo que debes lograr. ¿Okay? Y la gente paga cientos de miles de dólares, decenas de miles de dólares en universidades y hay veces que ni siquiera les aclaran lo que la administración es y el resultado final de un administrador. ¿Okay? Ahora, entonces, si no tenemos tan claro el resultado final, aquí va una pregunta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes aquí son, por ejemplo, padres o madres? Que levanten la mano. Sí, por favor. Muy bien. Padres o madres, muy bien, gracias. Y se podría decir que de cierta forma ustedes administran, ¿no es cierto?, la vida de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Al menos hasta cierta edad, ¿ok? Sí, si sus hijos no les administran a ustedes, ¿ok? Pero hasta cierta edad
Ustedes están como a cargo de administrar la vida de sus hijos, ¿ok? Y quiero que me digan ahora por el chat, ¿qué es lo que sus hijos les vienen a pedir con mayor frecuencia a ustedes? ¿Sí? Escriban en el chat, ¿qué es lo que ellos les vienen a pedir con mayor frecuencia? Si ya tienen hijos grandes, ¿qué es lo que les pedían con mayor frecuencia? Disparen en el chat, por favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que esta gente les pedía con más frecuencia? ¿Sí? Ok. Se demora a veces un poco en llegar. ¿Alguien? Sí. Dinero, ok, gracias Luis Alberto. Más que eso, comida, útiles, ropa, más que eso, ¿sí? Evelmira me dice dinero otra vez, ok. Sí, Paola me pide tiempo, ok, está muy bien, sí. Sí, tiempo, más que eso, ok. Presencia, ok, bien. Bienestar, ok, bien. Súper. Ahora, no sé cómo sea ahora, pero en mi época, sí, había algo que se llamaba permiso, ¿sí o no? O sea, cuando uno quería hacer algo, ¿sí? Uno tenía que pedir permiso a los padres, ¿sí? Y los padres en ese momento lo que tenían que hacer es tomar una decisión. Principalmente tenían que decirte si te puedes ir, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, o no te puedes ir, o no te, ¿sí? Todo este tema alrededor de la presencia, el bienestar, el dinero, tiene que ver con las decisiones, el resultado final de la administración, ¿ok? Todo este tema de planificar, organizar, medir, controlar, administrar recursos, manejo del personal, mentorear y todas estas cosas que me dicen, son subresultados de un resultado extremadamente simple. Toda la administración existe para que el resultado final sean decisiones correctas. ¿Sí? Realmente lo que le están enseñando a un buen administrador a la hora de entrenarles, si se entrena en un lugar competentemente, es a decidir. ¿Okay? Esta es la razón por la que uno a veces se come cemento, porque tenía ese amigo en el colegio que era un vago, no hacía nada, ¿okay? No estudiaba, y uno se encuentra después, ¿sí? En el centro comercial con el amigo y el tipo tiene 14 empresas, multimillonario, y uno más bien que fue la triple abanderado, ¿okay? Sacó las mejores calificaciones, tiene 5 carreras, ¿okay? No necesariamente tiene tanto éxito. ¿Cuál es la diferencia? Y uno dice, bueno, pero yo aprendí, yo hice la medición, el control, todo eso realmente me lo aprendí y ahora no tengo el mismo éxito. Pero él administró mejor, porque él decidió mejor. ¿Ok? Toda la administración tiene que ver con decisiones. Un individuo con capacidad de decidir correctamente es una persona que puede tener éxito y puede hacer que las cosas salgan bien. Y estarían ustedes de acuerdo conmigo que sus hijos, por ejemplo, serían a la final un resultado de las decisiones que ustedes han tomado con ellos, ¿sí? En dónde le educo, qué valores morales le doy, ¿sí? ¿Qué le dejo hacer, qué no le dejo hacer, qué le doy, qué no. A la final, tenemos definitivamente un hijo que en medida en la que podamos que esta persona le vaya bien las decisiones. Por favor, cierren los micrófonos. Sí, sí. Bien, gracias. Sí, algunas personas están ungidas de hablar. Bien, entonces, el resultado final de la buena administración son las decisiones. ¿Okay? A la final, todo lo que debes lograr es una correcta decisión. Si el resultado final es las decisiones, ¿cuál será la materia prima? Díganme en el chat, por favor. Si el resultado final del proceso de administrar es las decisiones, ¿cuál es la materia prima? Les escucho, o les leo más bien. Sí. No hablen porque si no, no hay cómo comunicarse. ¿Okay? Análisis, planes, gracias Paola, datos, gracias César, ¿qué más? ¿Okay? El conocimiento del comportamiento de tu hijo, eso sí, bueno, eso sería para el padre, pero en el administrador, ¿cuál sería? Okay. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno ve para poder decidir? Pues aquí les voy a hablar de una pequeña analogía. Uno cuando decide, lo que necesita principalmente no es tanto conocimiento como tal de las cosas, sino lo que principalmente debe observar es dos cosas: datos e información y las situaciones, las cosas que ocurren. ¿Okay? O sea, para uno poder
decidir correctamente debe observar información y debe ver lo que está pasando. ¿Okay? Esto funciona igual que con el carpintero. Por más genio Einstein que sea una persona en el proceso de análisis y pensamiento, si le proveen de información falsa, incompleta o que es mentira, las decisiones que ese individuo va a tomar, por más IQ que tenga, 190 de IQ que tenga, va a tomar decisiones malas, porque la calidad de la materia prima es el problema. ¿Okay? Y ese es el caso muchas veces de la mayor parte de administradores o personas que tratan de entrar en la administración. Comprenden y son inteligentes y han aprendido muchas cosas, pero lamentablemente la calidad de la información y de la materia prima es tan pobre que sus decisiones a la final son malas. ¿Okay? Entonces, veamos qué dice nuestra tecnología administrativa sobre esto. Dice, el administrador, el directivo, el artesano y el empleado toman decisiones y dictan disposiciones, dice lo que hay que hacer. La materia prima con la que trabajan son los datos y las situaciones. A menos que puedan observar y pensar detenidamente, pueden llegar a conclusiones erróneas y llevar a cabo acciones incorrectas. ¿Okay? Entonces, con este punto ya claro, debemos entender qué tipo de información recibimos realmente por las líneas administrativas y qué tipo de información debemos valorar y qué tipo de información debemos dejar a un lado. ¿Okay? Principalmente, un ejecutivo o una persona en un cargo administrativo recibe un montón de datos de un montón de cosas, pero estas mismas se pueden clasificar en tres tipos de información, en tres tipos de grupos o de casilleros de información como tal. ¿Okay? Y les voy a presentar esto aquí. Dice, un gran número de gente no ve ninguna diferencia en absoluto entre los hechos y las opiniones y acepta alegremente las dos o cualquiera de ellas como igualmente válidas. Un administrador recibe continuamente por sus líneas opiniones que están disfrazadas aparentando ser hechos. Si en vez de hechos se usa una opinión para resolver problemas, entonces uno llega a soluciones demenciales. Ok, ¿de qué estamos hablando aquí principalmente? La mayor cantidad de saturación de información que tienes normalmente en líneas administrativas son opiniones disfrazadas de hechos. ¿Okay? Los opiniones no son herramientas fidedignas para administrar. Lamentablemente y con demasiada frecuencia recibimos opiniones disfrazadas de hechos y eso confunde nuestra capacidad para poder determinar las decisiones correctas. Les voy a dar un ejemplo de eso. ¿Sí? Llega un empleado a tu oficina un día y hace algo así. Jefe, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Y tú le dices, sí, adelante, pasa. ¿Sí? Jefe, permítame, porque soy su amigo, déjeme compartir algo con usted. Tú, claro, dime. Mire, he estado observando, ¿sí? El trabajo de Patricia. Y tú, ajá. Y no sé, quería recordarle a usted, ¿se acuerda cuando abrimos esta empresa hace 10 años? Que estábamos todos unidos y que realmente todos trabajábamos en conjunto y realmente nos poníamos la camiseta de la empresa y estábamos comprometidos, ¿se acuerda? Y tú, sí. Bueno, yo he estado mirando el trabajo de Patricia y me parece que Patricia no está puesta la camiseta de la empresa. Es como que su energía es como una manzana podrida. Y no le veo tan comprometida, ni tan participativa, ni tan motivada. Pero bueno, jefe, le dejo solo eso para que usted lo piense, ¿sí? Igual a la final es su decisión. ¿Okay? Interesantísimo. Ahora quiero que me digan, lo que nos acaba de comentar acerca de Patricia, ¿es un hecho o una opinión? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Hecho o opinión? Muy bien. Opinión, ¿ok? Esto es muy interesante, ¿sí? ¿sí? Una opinión personal. Ahora, ustedes obviamente ahora me dicen opinión, pero normalmente lo que uno hace es, se queda ya pensando acerca del tema y dice, ¿qué hago con Patricia? ¿Será que está comprometida o no? Y hasta por último, si no despedimos a Patricia o si no le sacamos a Patricia de la empresa, lo que sí va a pasar de seguro es que nos encontramos con Patricia en el ascensor y le vemos y decimos algo así como, Patricia,
falta de compromiso, ¿sí? No te pones la camiseta de empresa, ¿sí? Y aunque no se lo comunicamos, eso es lo que está pasando en nuestra cabecita como tal, ¿ok? Las opiniones son un arma de doble filo en la administración. ¿Por qué? Y realmente los dos filos cortan, porque de verdad no solo confunden la capacidad de análisis, sino también es una herramienta que el junior utiliza para botarte el trabajo a ti. Atento aquí. Cuando un junior te vota una opinión, automáticamente te está haciendo que tú hagas el trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento en que te vota esta comunicación, el momento en que te lanza este punto de vista acerca de Patricia, tú lo que tienes que hacer ahora es investigar a ver si Patricia realmente está puesta en la camiseta de la empresa y está siendo productiva o no. Y realmente estás haciendo el trabajo de investigación, buscando y dices, bueno, voy a ver, inspeccionando, supervisando a Patricia a ver si está haciendo el trabajo. Y después el junior hace algo así como esto. Te toca la puerta de la oficina y le dice, jefe, ¿sí? Disculpe, ¿qué decidió acerca del tema de Patricia? Y tú, estoy investigando. Bueno, jefe, ya ha sido una semana, ¿no? ¿Qué tal si, ¿sí? ¿Qué tal si ya nos ponemos las pilas para determinar si Patricia, ¿sí? realmente es una empleada productiva o no? Esto se llama también administración en reversa, o sea, él ahora te está dando las órdenes a ti de una forma muy sutil para que trabajes y le des una decisión a él. ¿Okay? Entonces, muy atento cuando te lanzan opiniones en líneas ejecutivas. Esto significa que los juniors te están botando el trabajo a ti. También no solo puede hacerse en un formato de juzgar a alguien, sino también podría hacerse en otro formato que también es traicionero. Vienen con una super idea brillante que realmente es una opinión sin investigación y te dicen algo así como esto. Jefe, tengo una super idea innovadora. Y tú, ajá, sí. ¿Qué le parece si abrimos una sucursal de nuestra empresa en Cuenca? Hoy día me estaba duchando y ¡pum! Se me vino, ¿sí? El otro día del seminario de innovación, vamos a abrir una sucursal en Cuenca, ¿sí? Le doy ahí esta idea innovadora para que usted lo piense, ¿de acuerdo? Y uno, de acuerdo, ¿sí? Automáticamente esta pequeña opinión hace que tú digas, ¿será de abrir una sucursal en Cuenca o no? ¿Será que hago el tema o no? ¿Será tan buena idea o no? Y viene él a los 3 días y te dice, jefe, ¿qué decidió sobre Cuenca? Y tú, estoy trabajando todavía en eso, por favor, jefe. Ya son 3 días y no me da una respuesta a mis ideas innovadoras. El junior te está poniendo a trabajar a ti. Entonces, cada vez que tú permites que entren opiniones en líneas ejecutivas, estás automáticamente, 1, nublando tu capacidad para decidir, 2, haciendo que los juniors te hagan trabajar a ti. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que reemplaza estas opiniones? Lo que un ejecutivo quiere en sus líneas son hechos, principalmente. Y si no vas a entrenarte nunca más con nosotros y solo vas a entrar a este seminario, te recomiendo hacer lo siguiente. Compra un pliego de cartulina, compra un marcador permanente y pon en la cartulina, en esta oficina se admiten solo hechos y no opiniones. Porque si la gente trae hechos, realmente tiene que hacer el trabajo. Y si la gente realmente trae hechos, se le obliga a que no hable de una forma que no está respaldada como tal. ¿Quieres proteger tu puesto como administrador? Asegúrate de que cada vez que se comuniquen contigo, te traigan hechos y más no opiniones. ¿Okay? Dice, en otras palabras, en el pensamiento hay ciertas diferencias amplias que por supuesto son muy distintas. Un hecho es algo que se puede probar que existe por medio de una evidencia visible. Una opinión es algo que puede estar o no basado en hechos. O sea, la verdadera diferencia de un hecho y de una opinión es que el hecho tiene evidencias visibles que garantizan o permiten observar la verdad de lo que se está comunicando. Una opinión es algo que puede tener algo de verdad o algo de mentira, pero uno no puede determinar porque no tiene evidencias para determinar el porcentaje o la proporción de verdad versus la falsedad o la mentira que hay en ellos. ¿Okay? Entonces, ¿quieres firmar tú y el fracaso quieren firmar un contrato? ¿Okay? Administra tu organización y tu vida en base a opiniones.
Si tú quieres firmar un contrato con el éxito, administra tu organización y tu vida en base a hechos y nada más que hechos. ¿Okay? Es muy interesante, pero la gente toma demasiadas decisiones en la vida basadas simplemente en opiniones, ¿sí? Hay gente que se casa por opiniones, ¿sí? Si es un buen chico, ¿sí? Es de buena familia, ¿ok? Eso es una absoluta opinión. Uno sale a tomar el café con la chica con la que se va a casar y ella le cuenta cómo ha tenido una vida desastrosa, ha sido una víctima, ¿sí? Ha tenido realmente un montón de problemas, todas las relaciones en las que estuvo fueron problemáticas y terminaron mal. Uno puede ver las evidencias, ve los hechos, pero se deja ganar por la opinión de la tía que le dice que el chico es de buena familia. Por Dios. Y evidentemente tomas una decisión basada en eso y vas a tener un matrimonio desastroso. ¿Okay? Esto es raya, yo sé que en lo absurdo, pero como decía la lámina anterior, cuando uno mete opiniones en las decisiones de las cosas, realmente llega a soluciones demenciales. ¿Okay? Y uno dirá algo así como, ¿y la opinión de un experto? ¿Y la opinión de una persona que realmente sabe del tema? Bueno, esto es muy interesante. Los expertos, por su misma definición de la palabra, son personas que cuando comunican algo pueden reemplazar o pueden evidenciar o pueden basar sus opiniones en un montón de hechos o evidencias que respaldan lo que están diciendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer cuando te vienen a comunicar eso sobre Patricia? Esta gran opinión de que no está supuestamente puesta la camiseta. Lo que debes decirle es, ok, entiendo. Es más, para observar eso realmente, quiero que por favor me traigas los indicadores de gestión de Patricia. Quiero saber cuánto produce Patricia realmente, a ver qué tan puesta la camiseta está. Y de paso, ya que estás tan agencioso en ver acerca de la productividad de la organización, tráeme los tuyos también. Déjame ver los tuyos también. Y no te sorprendas que de repente podrías tener a Patricia con indicadores muy arriba y de una forma muy productiva, y quizás esta persona tan llena de opiniones valiosas tenga indicadores hacia abajo. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué cae dentro del campo de las opiniones? Las sugerencias, oye, te sugiero que deberías hacer esto, ¿sí? Las ideas brillantes, estas son las más traicioneras porque a veces vienen acompañadas de una emoción que a uno le hace sentir bien o le enamora acerca de un emprendimiento o algo, ¿sí? Las ideas brillantes como se me ocurrió esta super idea, los chismes y las suposiciones, todo cae dentro del campo de las opiniones. Muchas veces podemos encontrar a administradores que más del 60, 70, 80% de las comunicaciones que reciben en sus líneas son realmente opiniones y les ponen a trabajar en opiniones y realmente los juniors están así, esperando a que el jefe haga el trabajo para determinar si su opinión tiene hechos o no. Falla. ¿Okay? Lo que tú debes hacer como administrador experto es devolverle al junior el trabajito y que cada idea, que por supuesto todas las ideas son bienvenidas, pero vengan respaldadas de los hechos, porque si no te están poniendo a trabajar a ti y están complicando tus líneas administrativas o tus líneas de comunicación ejecutivas. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos dentro de los hechos? Las estadísticas o los indicadores de gestión, ¿sí? Son hechos. Las encuestas son hechos. Porque normalmente podríamos caer en un campo como el del marketing, por ejemplo, ¿sí? Que es un campo que requiere el marketing o las relaciones públicas, que se necesita de la opinión de la gente para poder determinar decisiones. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que una opinión se pueda transformar o acercar a un hecho? Es la opinión de la mayoría. La opinión de la mayoría es lo que te puede acercar lo más a un hecho, ¿sí? O sea, si tenemos un grupo de personas, de 100 personas, y solo podemos tener opiniones de ellas, por ejemplo, acerca de, ¿sí? ¿Qué plato sacar nuevo en nuestro restaurante? Lo que deberíamos hacer es una encuesta, tabularla, y la opinión de la mayoría la podemos tratar como un hecho o un acercamiento a un hecho como tal, ¿ok? Y evidentemente las evidencias, fotografías y demás son cosas que son hechos. ¿Okay? Bien, entonces, aquí va el primer principio de productividad. Si lo que quieres es tener gente productiva y una organización productiva,
siempre administra tu empresa o tu vida en base a hechos, también a estadísticas, a indicadores de gestión. Nunca administres tu vida en base a opiniones. ¿Okay? Los individuos que toman y pueden encontrar los hechos son los individuos que tienen éxito para la toma de decisiones. Hace unos años estaba entregando un seminario de este tipo en un hotel y una persona a la que le expliqué esto me dijo, Martín, tienes toda la razón. Le dije, bueno, no yo, es esta tecnología administrativa Hubat. Y me dijo, mi éxito en mi vida fue gracias a yo poder realmente usar este dato como tal. ¿Y qué fue lo que la persona me contó? Este señor tiene pues una empresa que se dedicaba principalmente a captar diferentes granos de diferentes proveedores y agricultores. Y él era un centro como de acopio de granos, y él lo que hacía es tomaba esos granos y los envasaba bonito y los vendía a grandes superficies o supermercados. ¿Okay? Este individuo me dijo, mira, no sé si la mayor parte de personas capaz que están aquí son de Ecuador, pero en Ecuador existe una provincia que se llama Tungurahua, donde hay una ciudad que se llama Baños, ¿okay? Que es una ciudad turística, con una tierra muy agradable, un clima bonito y una tierra bastante fértil para diferentes temas de agricultura. Bueno, en esta ciudad, cercana a esta ciudad, existe un volcán que se llama Volcán Tungurahua, y este volcán empezó hace aproximadamente, creo que son ya 17 años, empezó a tener actividad volcánica. ¿Okay? Evidentemente, como hubo actividad volcánica y hubo ciertas explosiones y cenizas, automáticamente los medios de comunicación, que muchas veces están llenos de opiniones y realmente no buscan ni tienen los hechos, estos medios de comunicación empezaron a publicar la erupción del volcán Tungurahua, la erupción del volcán Tungurahua, y automáticamente, basados en las opiniones, la mayor parte de personas que tenían tierras y evidentemente propiedades en esta ciudad de Baños o sus alrededores, empezaron a liquidar y a vender a precio de nada. ¿Okay? Una opinión, ¿sí? Y la opinión evidentemente en los medios de comunicación es: este volcán va a destruir todo, estas tierras después no van a servir para nada, es prácticamente el apocalipsis de la provincia como tal, salgan de ahí, ¿sí? Okay. Todo lo que a veces los medios de comunicación y la prensa amarillista logran, ¿sí? Bueno, este señor hizo algo. Durante toda su vida había acumulado un patrimonio aproximadamente de $1 millón y estaba buscando dónde invertirlo. Y él hizo lo siguiente, dijo, esto me suena muy raro, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue invertir unos 40 o 50 mil dólares y se trajo un grupo de 3 o 4 o 5 geólogos colombianos, ¿sí? Y lo que se aseguró les pagó a este grupo de geólogos colombianos Le pagó la vitrina. que Pero ellos puedan apagar el micrófono, por favor. Sí. Bien, gracias. Y se aseguró para que este grupo de geólogos colombianos hagan un estudio alrededor de las cifras de esa sector. ¿Okay? Entonces, el estudio arrojó lo siguiente: todos positivos. Después de como 5 o 6 meses le dieron los resultados del estudio y todos positivos. Le dijeron, si hay una erupción completa del volcán, si hay una erupción parcial del volcán, las tierras igual van a servir para esto, esto y esto, y si hay lo que se llamó una erupción continua, que son pequeñas erupciones, la tierra también va a servir para esto, esto y esto. ¿Okay? Todas las investigaciones resultaron en un resultado totalmente positivo. ¿Okay? Él lo que hizo es creo que $1 millón, ¿sí? Se compró. O sea, con el $1 millón se compró media ciudad. ¿Okay? Esas tierras, el día de hoy, valen aproximadamente $12 millones. ¿Okay? Ahora, dígame dónde uno mete $1 y le devuelven, ¿sí? 12, que no sea el narcotráfico o alguna actividad muy fuera de ética o muy ilegal, y realmente voy y meto un dinero ahí. O sea, esto es lo que puede causar realmente que cuando uno busca los hechos, se asegure realmente de que los hechos, de que las decisiones sean tomadas correctamente. ¿Okay? Bien.
Entonces, ¿cómo utilizamos o cómo manejamos hechos a la hora de administrar? Entonces, aquí hay probablemente una de las frases más valiosas de esta tecnología administrativa y dice lo siguiente, dice, por experiencia real, al trabajar y dirigir en muchas actividades, puedo declarar categóricamente que la cosa más peligrosa que se puede hacer al trabajar o al dirigir es trabajar o dirigir a partir de algo distinto de las estadísticas. Las estadísticas son los indicadores de gestión. Entonces dice, la cosa más peligrosa que un administrador puede hacer, no dice una de las cosas peligrosas, no dice una de las cosas riesgosas, dice que la cosa más peligrosa que un administrador puede hacer al trabajar y dirigir actividades o organizaciones es trabajar o dirigir por algo distinto a los indicadores de gestión. Entonces, siguiente gran consejo acerca de cómo elevar la productividad de tu gente, mide a las personas individualmente. Si es posible y si sabes cómo hacerlo, mide a la gente semanalmente. Esa es la única medida fidedigna de saber si una persona realmente está produciendo o no y de poder juzgar y tomar decisiones acerca de los individuos o de las áreas o de una organización como tal. ¿Okay? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿uno puede manejar una organización sin indicadores de gestión? ¿Uno puede administrar una organización sin estadísticas? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ni idea. ¿Okay? Lo equivalente sería, uno podría manejar un auto sin el velocímetro, el tacómetro, el indicador de gasolina, sin la temperatura del aceite. Claro que sí. ¿Por cuánto tiempo? No sé. ¿Por qué? Porque cuando uno administra o maneja, por ejemplo, administra el auto, iba a decir, pero cuando uno conduce o maneja un auto sin estos indicadores, se mete en un riesgo enorme. Uno inicia el auto empieza a andar, pero de repente el auto se para. Y de repente uno dice, ¿qué diablos pasó? Si uno no tiene los indicadores para poder determinar dónde está el problema, lo que uno tendría que hacer es revisar todo el auto, revisar la gasolina, revisar el motor, y después de 5, 6, 7, 8 horas, uno puede determinar, uy, lo que falta es que hay que cambiar de aceite. ¿Okay? ¿Sí? Lo mismo es una organización. Cuando no tienes indicadores de gestión, cuando no tienes estadísticas, cuando no tienes mediciones del desempeño de cada una de las personas o áreas de la organización, y de repente la empresa se te atasca, ¿sí? Evidentemente el administrador o el gerente lo que tiene que hacer es revisar toda la organización para poder determinar dónde está atascada la organización y desatorarla, ¿sí? Y evidentemente eso hace que la producción vuelva a continuar, ¿okay? Entonces, si quieres realmente meterte en problemas, si realmente quieres que las cosas se dificulten para ti y si realmente no sabes cómo desatorar tu organización, ¿sí? Más te vale, ¿sí? Tener indicadores de gestión, porque si no te vas realmente a meter en un montón de líos. ¿Okay? Es prácticamente imposible determinar dónde está un problema si no tienes un indicador que te diga realmente dónde está. ¿Okay? Bien, entonces, cuando hablamos de indicadores de gestión, principalmente hablamos de estadísticas. Y veamos la definición de una estadística. Dice, una estadística es un número o cantidad comparado con otro número o cantidad anterior de la misma cosa. Las estadísticas se refieren a la cantidad de trabajo hecho o al valor de este en dinero. Entonces, principalmente lo que queremos ver es, hay empresas que sí tienen indicadores de gestión, ¿sí? Pero no necesariamente ven la evolución y la comparación. Cuando hablamos de estadísticas debemos ver unidades comparables. O sea, queremos ver cuánto se vendió la semana anterior con esta. Queremos saber cuántos ladrillos puso Juanito la semana anterior con esta, para saber si está evolucionando y creciendo la producción como tal, o si más bien la producción está decreciendo. ¿Okay? Entonces, el tener un dato solo no nos dice nada. Uno necesita datos anteriores comparables de la misma cosa para ver la evolución de los mismos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo que nuestra empresa en el año 2020 vendió $2 millones? ¿Qué les parece? Esto es un dato solo. Uno puede decir, bueno, sí, está bien, o está mal, o es muy poco, o es mucho, pero normalmente uno necesita una comparación con algo.
Entonces yo les digo, nuestra empresa en el 2019 vendió 1.8 millones de dólares y en el 2020 vendió 2 millones de dólares, al menos uno, la evolución puede ver que hay un cierto crecimiento como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno realmente debe hacer? Uno debe poder ser capaz de determinar indicadores de gestión para todas las personas o puestos dentro de la organización y después debe hacerlos funcionales, o sea, que funcionen a través de gráficas. ¿Okay? Entonces dice, la estadística son la única medida fidedigna de cualquier producción, trabajo o actividad. Hablan de producción, miden lo que se ha hecho. De este modo se puede dirigir por medio de estadísticas. Principalmente, cuando estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de la capacidad de la organización de medir los resultados o la producción de cada uno de los puestos. La habilidad de poder determinar buenos indicadores de gestión está relacionado con la habilidad de poder determinar cuál es el resultado final de cada uno de los puestos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si alguna vez te has metido a levantar indicadores de gestión, este tema puede ser un tema extremadamente confuso y engorroso si lo que haces es mides funciones y actividades. Porque a la final, tú como administrador y tú como ejecutivo, en lo que estás interesado es en el resultado final, más no en la cantidad de esfuerzo, actividad y energía que se puso para lograr ese resultado como tal. Entonces, la única medida fidedigna de saber si una persona produce o no es que ese individuo tenga una pequeña gráfica o algún tipo de demostración gráfica de si está produciendo o no. Les decía yo que hay algunas empresas que sí tienen un montón de información. Sin embargo, estas empresas son como la película The Matrix, ¿no? Uno le dice, déjame ver tus indicadores de gestión y lanzan un montón de números que caen así, que uno termina más mareado, ¿ok? Porque a la final es bastante simple. Si uno tiene un empleado o una persona, ¿okay?, que trabaja en la organización y la persona hace su producción algo así, como ven aquí, y crece, uno cuida a esa persona, uno desarrolla a esa persona, uno se asegura de que esa persona esté bien cuidada, uno le da oportunidades a esa persona y uno premia a esa persona. Si por otro lado tenemos un individuo, ¿sí?, que más bien está haciendo que los indicadores caigan, que la tendencia o la gráfica vaya hacia abajo, uno maneja a esa persona de dos formas. O corrige a ese individuo para que maneje su producción y tenga algún tipo de resultado, o en su defecto lo despide. ¿Okay? Entonces, nos estamos enfrentando principalmente a algo bastante simple. Si un individuo tiene una gráfica que va hacia arriba, debemos cuidarle, premiarle, darle oportunidades, ¿sí?, capacitarle, darle mentoring, darle recursos, darle dinero. Si tenemos un individuo, un área o toda una organización que va hacia abajo, ese individuo, esa área o esa organización se corrige o se va. Bienvenidos a realmente la administración de la productividad del capital humano. Más aún en esta pandemia y a raíz de todo lo que hemos vivido en estas últimas épocas, nuestra empresa no es un laboratorio para determinar si una persona es productiva o no. Nuestra empresa no es un lugar tampoco donde le enseñamos a producir a la gente, porque si nosotros le estuviéramos enseñando a producir a la gente, ellos tendrían que pagarle a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, principalmente lo que queremos es ser capaces de poder determinar cuál es el resultado final de cada uno de los puestos y medirlo semanalmente y ponerles una gráfica. ¿Dónde debe estar esta gráfica? Debe estar visible en algún lugar o en el puesto del individuo. Si el individuo tiene contacto con el público, debe estar visible abajo de su escritorio, pero la clave es que tú puedas pasar por cada uno de los puestos y puedas mirar la gráfica y ver si el individuo está haciendo esto o el individuo está haciendo esto. ¿Okay? Y eso consiste mucho de tu habilidad como supervisión de la organización. Tú estás interesado en la producción. Así vienen y te dicen que Martincito es una persona que no produce mucho, inmediatamente lo que vas y ves su gráfica, ves que su gráfica va hacia así, y más bien le premias y le cuidas a Martincito. Si ves que más bien la gráfica de Juanito, el que te dijeron que es un muy buen empleado, hace así, te pones sobre Juanito para que se corrija o se vaya. Y además podría pasar que Menganito tiene una gráfica así y además te dicen muy buenas cosas de él. Pero no estamos interesados en el campo de las opiniones,
estamos interesados en el campo de la productividad. Y uno me podrá decir, o podrán pensar, qué déspota este chico, qué déspota este flaquito, ¿sí? Solo producción, producción, resultado, resultado, resultado. Sí, a la final, si los resultados no se logran, todo el grupo muere. ¿Okay? O sea, en otras palabras, si tú no puedes asegurarte de que cada una de las personas y de los puestos al menos tengan una tendencia de mayor logro de resultados, todo el grupo morirá. Así que estás realmente jugando con fuego aquí. Si tú no puedes lograr que el grupo salga adelante y logre los resultados, el grupo va a morir, punto. ¿Okay? Entonces, más te vale monitorear dentro de la organización qué personas sí están logrando las cosas y ayudarles, y monitorear las personas que no están logrando las cosas y evidentemente corregirlas o sacarlas del grupo. Porque ¿quién aquí tiene el dinero, tiene el tiempo y tiene la paciencia para que un montón de personas improductivas? Nadie. ¿Okay? ¿Sí? Y si más bien lo que quieres es ayudar a la gente, ponte una fundación aparte de tu empresa, ahí ayuda a la gente, pero en tu empresa siempre mantén gente productiva, porque no queremos que individuos que sean holgazanes o que estén llenos de opiniones negativas se meten o se colen dentro de la organización como tal. ¿Okay? Muy bien. Como les decía hace un rato, las gráficas se usan para hacer visibles las diferencias de las estadísticas durante periodos específicos. ¿Okay? Muestran al instante si una estadística está subiendo o bajando o al mismo nivel. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el ingreso bruto, aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, un vendedor, y podríamos ver que esta persona, su tendencia es de un ligero crecimiento hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué uno no mide las actividades y uno mide solo los resultados? Porque hay un principio básico acerca de la productividad, que es el siguiente. Hacer mucho no necesariamente significa lograr mucho. O sea, un individuo que hace una gran cantidad de acciones no necesariamente es un individuo que tiene muchos resultados. ¿Okay? Porque lamentablemente, en estos tiempos modernos, un buen empleado es una persona que tiene una maestría en verse ocupado. ¿Okay? Si quieren, les doy la maestría en este mismo momento. ¿Okay? Una maestría en verse ocupado consiste en esto. Para que uno tenga una percepción de que una persona es un buen empleado, principalmente lo que tienes que hacer es esto. ¿Sí? Tienes que moverte mucho, ¿sí? Hacer muchas actividades. ¿Okay? No debes de estar muy feliz, porque si estás muy feliz muestras que está fácil. ¿Okay? Ni tampoco muy serio, porque muestra que no puedes. Tienes que estar como neutro. ¿Sí? Tienes que estar como así. ¿Sí? Mejor si te cae una gotita de sudor por la frente. ¿Okay? Pasa el jefe y uno se mueve bastante y está así, le cae la gotita de sudor y el jefe dice, wow, qué buen empleado eres. Mejor si te quedas un poquito más tarde de la hora de salida. ¿Okay? Evidentemente estamos viendo mucha acción en el individuo, estamos viendo mucho hacer, pero si no podemos determinar cuál es el bendito resultado de este individuo, definitivamente no podemos saber si es productivo o no. En cambio, vemos a otra persona que más bien llega, se fuma un cigarrillo, va a comprar un café, cuando llega se está conversando con alguien y uno como, uff, qué mal empleado. ¿Sí? Y puede ser, no siempre, no significa que el que se ve holgazán es productivo y el que se ve ocupado es improductivo. Pero hay veces podemos tener un montón de gente que hace una gran cantidad de actividades y no logra cosas y uno le premia. Y más bien a este individuo que más bien se fuma el cigarrillo, se toma un café, pero logra una gran cantidad de resultados, uno le termina despidiendo y después el gerente se está agarrando la cabeza y dice, ¿por qué me irá mal si tengo un montón de gente que se queda hasta tardísimo? ¿Okay? ¿Sí? La razón es porque no has podido determinar efectivamente cuál es el resultado final de cada uno de los puestos. ¿Okay? Entonces, principalmente para entender la productividad, uno debe entender que todos los puestos dentro de una organización tienen tres condiciones. La primera es la condición de ser, la segunda es la condición de hacer y la tercera es la condición de tener. O sea, uno es algo, después hace algo y después obtiene algo. ¿Okay? La condición de ser tendría que ver con el nombre del puesto. En otras palabras, es el nombre de la responsabilidad o puesto que le dan al individuo.
En este caso podemos ver un ejemplo simple que el nombre del puesto es panadero. ¿Okay? La condición de hacer correspondería a todas las funciones o actividades que debería cumplir ese panadero. Evidentemente aquí tenemos una de las montones que hace un panadero, pero evidentemente es hornear, ¿ok? Y de ahí va a tener amasar, cortar y demás, ¿ok? Pero a la final uno tiene la última condición que es el tener, que es el resultado que para el panadero sería el pan, ¿ok? Y uno podría decir de la forma más simple que uno es tan buen panadero como buen pan de entrega, como pan tan rico y calientito, lo que sea, y de calidad de entrega. ¿Okay? Ahora, aunque esto está bastante simple aquí, esto en las organizaciones y en las empresas es una confusión y una ensalada rusa. ¿Okay? Uno va donde una persona y le dice, disculpa, ¿cuál es tu puesto? Y la persona te dice, yo me dedico a ventas. Primero, amigos, eso no es un puesto, eso es una actividad. ¿Okay? Entonces, las personas te responden a la condición de ser con el hacer. Ni hables del resultado final. ¿Okay? Es como que vayas a un ejército y le preguntes a una persona en el ejército y le digas, disculpa, ¿cuál es tu rango? Y el tipo te diga, ametrallar. Y tú, ya, ok. ¿Okay? O sea, es confuso. Entonces, lo que debes hacer para incrementar la productividad de tu organización es, debes primero determinar cuáles son los puestos de la gente, ¿sí? Hay gente que te dice algo así como orgullosa, ¿sí? Le dices, oye, ¿cuál es tu puesto? Y la persona, yo soy todólogo, ¿sí? O sea, y lo peor es que lo dicen así como, ¿sí? Como si fuera algo bueno, ¿sí? Prácticamente lo que el individuo te está diciendo es, mi puesto es confundido, ¿okay? Porque un todólogo no sabe muy bien qué tiene que hacer ni qué lograr. ¿Okay? Y aunque en las pequeñas y medianas empresas eso puede funcionar momentáneamente, si quieres construir una organización no puedes estar llenos de todólogos. De verdad, esa organización va a ser un desastre. ¿No? O sea, lo único que no va a ser es una organización. ¿Okay? Entonces, lo que debes poder es determinar cuáles son los diferentes puestos dentro de la organización. Una vez que tienes los puestos, sacas las actividades o las funciones y después, basado en eso, ves cuál es el resultado final de cada una de las gestiones. ¿Okay? Podríamos poner ejemplos simples, pero por ejemplo, el ser sería, por ejemplo, un delantero, el hacer sería cabecear, patear, correr, quitar, pasar, pero a la final el resultado final de un delantero sería la cantidad de goles que meta. Y no nos importa realmente cuánto patee, salta, corre el delantero. Mientras meta goles, es un buen delantero. ¿Okay? Aquí está la bendita trampa alrededor del levantamiento de indicadores de gestión del pasado. Cuando tratas de levantar indicadores desde las actividades, amigo mío, te metes en una, o amiga mía, te metes en una ensalada rusa que no se puede determinar. ¿Sí? Hay tantos cientos de miles de actividades en cada puesto que si tratas de medir las actividades te metes en un lío. Tú tomas un delantero, haces que haga sus funciones o actividades, pero al final lo que estamos interesados es en los goles. ¿Okay? Podríamos tener otro ejemplo, zapatero, ¿sí? Entre el acero, las funciones del cose, pega, ¿sí? ¿Sí? Un montón de cosas, y a la final lo que obtienes es zapatos. ¿Okay? Entonces, aunque esta habilidad o este proceso pueda parecer bastante simple, es realmente muy jodido de determinar en una organización y es muchas veces la razón por la que la organización está confundida y no es productiva como tal. ¿Okay? Entonces, dice, aquí tenemos la verdadera definición de productividad. ¿Okay? La productividad es la capacidad de la organización para poder, o es la capacidad del individuo o la organización de producir. Por lo tanto, productividad es la capacidad de crear y obtener productos. Productos son resultados. Entonces, un individuo que te entrega resultados es un individuo productivo, libre de cuánta actividad logra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces uno trata de estar supervisando constantemente la actividad de los juniors.
Pero créanme, si uno está supervisando las actividades y no supervisa los resultados porque no los conoce y no los puede medir, eso se vuelve prácticamente una actividad policíaca, porque uno no puede determinar y puede estar chequeando a cada rato la actividad de toda la gente, ¿ok? Porque hay un principio básico. Si el resultado está bien, o sea, si el pan es bueno, automáticamente podemos saber que la persona horneó bien y automáticamente podemos saber si es un buen panadero o no. Porque no existe algo como un panadero malo que hornee mal y logre buen pan, ¿ok? No puede pasar. Entonces, cuando los resultados están ok, automáticamente podemos saber que las actividades y las funciones están ok y que el puesto está ok, ¿sí? Si tenemos un delantero, o sea, no podemos tener un delantero que sea un mal delantero, que patee mal, que corra mal, que cabecee mal, que pase mal, pero que meta muchos goles. No puede pasar, ¿okay? Entonces, así esto te ahorra un montón de tiempo ejecutivo. Si el resultado de un individuo está ok, déjale en paz, ¿sí? Y claro que todas las actividades se pueden mejorar y la mejora continua, pero más bien el individuo debe estar haciendo bien las cosas. El individuo debe estar determinando correctamente las cosas y por ende su puesto está bien. Deje así, no toque. Si el individuo está haciendo que las cosas salgan bien, simplemente déjale seguir haciendo que las cosas salgan bien como tal, ¿okay? Entonces, como les dije hace un rato en el seminario, la productividad es la capacidad de obtener resultados. Si uno no puede determinar cuál es el resultado final de cada individuo puesto dentro de la empresa, es imposible que el individuo sea productivo, porque uno no puede producir algo que no conoce. Entonces, muchas veces uno contrata a una persona para la empresa y dice, tú quiero que seas muy productivo, o muy productivo, y el otro, sí, jefe, sí. Si el tipo, supongamos que contratas a una persona, por ejemplo, para jefe de marketing, y le dices, quiero que seas muy productivo, y el otro sí, ¿sí? Y si fuera él decentemente entrenado en administración, te haría una gran pregunta. Te diría, ah, sí, jefe, sí, claro. ¿Y qué es lo que espera que yo produzca? ¿Cuál es el resultado final de un jefe de marketing? Y a ti ahí vamos a tener una cara como esta. ¿Sí? No tengo la menor idea. Okay, sí. Entonces es como que le pongas te subas a un taxi y le digas a la persona la función, no el resultado, ¿sí? El resultado sería, llévame a esta dirección específica. Pero si le dices la función, le dices maneje, el tipo te va a decir, ¿a dónde? Y tú no solo maneje, el tipo se va a dar las vueltas. Entonces una incapacidad de poder determinar el resultado o el destino es lo que hace que la gente no produzca. A veces uno cree que la gente es improductiva porque tiene mala cultura, porque no le han enseñado bien, para nada. La gente es improductiva porque no sabe qué debe producir. Y claro, evidentemente en las áreas donde es muy evidente la productividad, como por ejemplo en las ventas, uno puede determinar fácilmente quién produce y quién no, basado en quién vende y quién no. Pero yo les empiezo a botar cargos como contador. ¿Cuál es el resultado final de un contador? ¿Cuál es el resultado final de, por ejemplo, un gerente de recursos humanos? ¿Cuál es el resultado final de un jefe de relaciones públicas? ¿Cuál es el resultado final, por ejemplo, de un, no sé, ¿sí? de un tesorero? ¿Okay? Ahí uno empieza, ¿cuál es el resultado final de una recepcionista? ¿Sí? Y uno contrata todos estos puestos. Uno realmente contrata y pone a trabajar a estos puestos. Pero si ni tú mismo como ejecutivo y como gerente puedes determinar cuál es el resultado final de la gente que contratas, peor ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una persona productiva? Y cuando hablamos de productividad, hablamos de gente productiva. Una persona productiva es una persona que entrega el resultado esperado de la gestión sin necesidad de presión, ayuda u órdenes externas. O sea, un individuo productivo es un individuo que conoce el resultado de lo que debe lograr y lo hace sin que se le esté presionando. Tener muchos individuos de este tipo en la empresa, ¡guau! ¿Ok? Pero evidentemente podríamos tener una persona muy dispuesta a aprender y mejorar, muy dispuesta a trabajar, pero si no se le da el resultado, no puede ser una persona productiva como tal. ¿Okay? Bien, entonces,
aquí tenemos el primer principio de productividad de esta noche que dice lo siguiente, ¿sí? Las estadísticas o los indicadores de gestión deben medir el resultado final de un empleado, un jefe, o sea, de un departamento, o un ejecutivo de una división o una empresa. Una estadística de productividad no es muy útil cuando mide un proceso o cuando mide una actividad. ¿Por qué no nos sirve al medir solo los indicadores de gestión en un proceso? Porque a veces que en el proceso tenemos un montón de personas que participan. Entonces, normalmente lo que las empresas hacen, o las empresas que asesoran en este aspecto hacen, es ponen a un montón de personas que trabajan en un proceso en diferentes actividades y al final ponen un semáforo. Y el semáforo sale en rojo. Y evidentemente uno no sabe qué persona y en qué actividad, en dónde está atascada la producción. Entonces, aunque el proceso sale en rojo, es imposible de administrar porque nos toca revisar cada una de las personas y de los pasos del proceso para que 6 meses después, ya quebró la empresa y todo, uno recién en ese momento pueda determinar si realmente el individuo o determinar cuál fue el individuo o cuál fue la actividad que no funcionó. Entonces, lo que uno debe hacer es debe tener medido a cada uno de los individuos de la organización. Haz esto y hay veces hasta que las peleas se terminan, el chismorreo se termina, ¿sí? Es más, si te vienen a chismorrear acerca de una persona que es muy productiva, más bien le sancionas al que viene a chismorrear, porque esa persona productiva realmente está pagando los sueldos de la organización, está permitiendo que la organización logre las cosas y sobreviva como tal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de productividad, hablamos de un producto. Entonces, un producto es algo que se ha llevado a la existencia a partir de una materia prima. Como les comenté antes, es el resultado final de una creación o un proceso. Entonces, aquí tenemos algunas materias primas en este pequeño ejemplo. Tenemos principalmente pedacitos de plástico, o carcasas o piezas de plástico y de metal, que evidentemente después de haberlas ensamblado o juntado, producen un resultado final o un producto que es un celular. ¿Okay? Entonces, otra definición de producto es algo completo que tiene valor intercambiable dentro o fuera de la actividad o organización. ¿Okay? Entonces, la organización entrega productos. En este caso podemos ver a este señor, Steve Jobs, ¿sí? Que por muchos años fue el CEO o el que supercampeón, el gran jefe de esta empresa llamada Apple. ¿Okay? Aunque el producto de la organización es clara, por ejemplo, entregaba computadoras, celulares, relojes, tablets y demás, y software. Bien, aunque el producto es claro de la organización, uno también debe poder determinar cuál es el producto de cada puesto. ¿Okay? Porque Apple le va tan bien como buen producto pueda ofrecer y conseguir demanda, y evidentemente eso hace que le paguen dinero. En los puestos es exactamente lo mismo. Ese contador, ese jefe de marketing, ese jefe de recursos humanos, debe entregar algo a la organización a cambio de su sueldo. Porque hay un dato primordial aquí, hay un dato muy básico, ¿sí? Y es principalmente la razón por la que la mayor parte de las finanzas fallan a veces en una organización. Y es la siguiente. Un individuo, un empleado, inclusive un gerente, dentro de una empresa muchas veces tiene muy claro cuánto gana. Te puede decir a detalle exactamente cuánto gana. Es más, cuando falta $1 en su cheque, puede sacarte el cálculo exacto de cómo te equivocaste calculando las cargas sociales y perdí $1. Pero un individuo que tiene ese nivel de exactitud en la cantidad de dinero que gana, no siempre, y lamentablemente con demasiada frecuencia, tiene una idea clara de cuánto debe producir a cambio de ese sueldo y qué debe producir a cambio de ese sueldo. Entonces tenemos una persona que tiene una clara idea y pide y exige un sueldo o una remuneración exacta. Sin embargo, tenemos del otro lado de la organización que no pide y exige un trabajo o una producción exacta. Y cuando ocurre esto, también ocurren un montón de injusticias dentro de la organización. Porque tienes 5 personas en un mismo puesto y esta persona es bastante ocupada y puede que le estés pagando más en horas extras y demás, pero realmente no necesariamente es un individuo tan productivo como tal. Entonces es tu labor, además, para que no caigas en el comunismo empresarial, que tú puedas determinar cuál es el resultado final y el indicador final de cada una de las personas dentro de cada una de las divisiones, áreas o toda la empresa como tal. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo. Muchas de sus empresas tienen una recepcionista, ¿sí? Quiero que me escriban por el chat, ¿cuál creen ustedes que es el resultado final de una recepcionista? ¿Qué es lo que una recepcionista debería entregarle a la organización a cambio de su sueldo? ¿Ok? Así que disparen. ¿Sí? ¿Qué nos debería entregar ese chico o chica que está ahí todo el día? ¿Sí? En el counter de recepción. Veamos si alguien se anima. ¿Ok? Si no, ¿sí? Si no les digo lo que normalmente me comunican. ¿Sí? Atención al cliente, clientes fidelizados, ¿ok? Llamadas bien gestionadas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Sí? Ahora, aquí Luis Alberto me dice llamadas bien gestionadas y está bien, pero eso es una actividad, no es un resultado final. ¿Por qué? Porque está bastante limitado a una función específica y particular. ¿Qué pasa si de repente entra una persona con una correspondencia? ¿Sí? Ya no serían llamadas. Una lista de llamadas, ok, eso está bastante más limitado, ok. ¿Sí? Normalmente me responden a esto. Me dicen que la recepcionista lo que debe tener es clientes satisfechos, ¿okay? Y la otra es contestar el teléfono. ¿Sí? Primero, contestar el teléfono es una actividad. Y segundo, no es el resultado final. ¿Por qué? Porque puede venir una persona y ya no estaría dentro de la productividad de la recepcionista. Podría venir una correspondencia física, ¿sí? Y ya no estaría dentro de la productividad de la recepcionista. Y clientes satisfechos es un tema demasiado ambiguo, porque supongamos que viene un cliente y dice, miren, compré unas computadoras, es más, esas computadoras de ahí, deme por favor. Y uno dice, ok, y por satisfacer al cliente, la recepcionista le da las computadoras, y después llegas tú en la tarde y dices, ¿dónde están las computadoras que dejé aquí? Y tú, no, le di al cliente, ¿sí? Y el otro, pero si no pagó, sí, pero usted me dijo que tienen que ser clientes muy satisfechos. Y claro, el cliente estaba muy satisfecho de no pagar, ¿ok? El producto de la recepcionista no es clientes satisfechos, ¿ok? El resultado final de una recepcionista es muy claro. Principalmente la función es que la recepcionista debe conectar todo lo que está fuera de la organización con todo lo que está dentro de la organización. En otras palabras, debe asegurarse de que cualquier cosa que venga del exterior de la organización se contacte y se conecte con lo que está dentro de la organización. Puede venir de afuera de la organización, personas, paquetes, correspondencia, notificaciones, ¿sí? Llamadas, ¿ok? Visitas, lo que sea. La recepcionista no es la persona que maneja al cliente. La recepcionista es la persona que conecta. Entonces, el resultado final de una recepcionista sería conexiones hechas de todo lo que está fuera de la organización con lo que está adentro, hechas rápida y amablemente. No saben cuántas veces hemos entregado seminarios de este tipo y nos han contado cómo han tenido una recepcionista que ha recibido, por ejemplo, ¿sí? Una notificación del SRI, DIAN, AFIP, como le llames tú, el ente del regulador de impuestos, ¿sí? De tu país. Recibe una notificación, la recibe, la firma y evidentemente la pone en la bandeja o en el escritorio y la deja ahí, ¿ok? Y la deja ahí, ¿sí? Y de repente vienen a las 2 semanas el ente de regulación de impuestos y te clausura el local. Y sale el gerente todo molesto y dice, ¿por qué me clausuran el local? Y te dicen, no, el tema es que usted no presentó un anexo transaccional número N253520. Y uno, no, yo presenté todo, no presentó. Digo, a ver, muéstrame que no presenté. Dicen, le mandamos una notificación. A ver, quiero ver la notificación. Y saca ¿sí? El ente de impuestos y dice, aquí está. Le entregamos esta notificación y usted no presentó. Y el jefe dice, yo no me enteré de nada. ¿Sí? Muéstrame que está recibido. Y ve ahí en la notificación, ¿sí? Recibido por Karen, recepcionista. Ahora, la persona recibió, hizo lo que el gerente le pidió inicialmente, pero no se aseguró de que conecte. ¿Con quién debía conectar?
probablemente debía conectar con, sí, con tesorería o con contabilidad o con el abogado, no es importante. Debe tener claras las conexiones, pero una recepcionista es una persona que conecta, debe asegurarse de que se conecte, ¿ok? Muy probablemente le explicas esto a una recepcionista que ha estado trabajando 15 años en tu empresa y dice, ah, ahora entiendo, eso es lo que yo debería lograr, ¿sí? Pagaste $60,000 de sueldos en los últimos 10 años y la persona recién ahora comprende cuál es el resultado final de su gestión como tal, ¿ok? Sería conexiones manejadas rápida y amablemente. Ahora sí, este lindo cargo, un gerente general, ¿cuál es el resultado final de su gestión? Aquí sí quiero verles en el chat. ¿Qué debería entregarnos él a cambio de su sueldo? ¿Quién se anima? Les juro que no digo nombres. ¿Okay? Resultados, ¿pero qué resultados? ¿Sí? ¿Cuál resultado específicamente? Ese cargo que ustedes llevan, ¿sí? Una empresa que se expande, ¿ok? Bien, ¿qué más? Aumentar los ingresos, eso es el gerente de ventas. ¿Okay? Pero bien, gracias. ¿Alguien más? Tranquilo, si alguien se equivocó terriblemente en todo esto, fui yo cuando lo aprendí. ¿Sí? Bien, David, ¿sí? ¿Alguien más? Mantenerse, ¿ok? ¿Pero cómo? ¿Ok? Bien, productividad eficiente, ¿ok? Bien, gracias. Superar las metas proyectadas eficientemente, ok, gracias, pero ¿metas de qué? ¿Qué meta de qué? ¿Okay? Ahora, muy bien. Conjunción del equipo para obtener resultados y expandir, ¿ok? Un desarrollo económico y reputacional de la empresa, ok, gracias. Aumentar la productividad de cada uno de los departamentos, gracias. Hacer crecer a la empresa, gracias. Todo eso está muy bien y definitivamente son las funciones que debería lograr o los subresultados, ¿ok? Pero normalmente lo que confunde a veces es que el gerente general realmente actúa basado en el puesto de un gerente de ventas y está muy relacionado con los ingresos, ¿ok? Y el gerente general no necesariamente trabaja sobre los ingresos. Lo primero que hay que determinar es lo siguiente. Un gerente general está ahí porque está a cargo de una empresa. Entonces, el producto final o el resultado final de un gerente general es una empresa. ¿En qué condiciones? La palabra aquí clave es esto. Es una empresa rentable. ¿Okay? El producto final del gerente general es la rentabilidad de la organización. No los ingresos, porque si una empresa cada vez ingresa mucho más dinero, pero gasta más de lo que ingresa, ¿sí? Automáticamente la empresa quiebra, porque la quiebra no se da por la cantidad de ingresos, la quiebra se da por la superación constante de los egresos a los ingresos. Es un gerente que está constantemente solo viendo cómo vender más, pero no se asegura de lograr que el gasto esté por debajo de los ingresos, igualmente sería un gerente general no competente. ¿Okay? Entonces, es una empresa en dos condiciones. La una rentable, ¿okay? Y la otra es en expansión. Y unas 3 personas lo dijeron. Ahora, ¿dónde vemos la expansión como indicador? En el patrimonio. O sea, la expansión no tiene que ver con cantidad de clientes, cantidad de ventas, cantidad de participación en el mercado, para nada. La expansión de una organización se mide en el patrimonio. En otras palabras, es cuánto en bienes o lo que sea, la empresa realmente es dueña de eso. ¿Okay? Es un término un poquito contable, pero no es todo lo que tienes el patrimonio. El activo es todo lo que tienes. El patrimonio es todo lo que tienes menos lo que debes. ¿Sí? De eso es lo que realmente eres dueño. Un ejemplo, yo podría tener abajo parqueado un auto que cueste $50,000, ¿ok?
Pero si ese auto todavía le debo $40,000 al banco, yo no soy dueño de $50,000. Yo soy dueño realmente solo de 10,000. El resto lo debo. Entonces, un gerente general competente es una persona que se encarga siempre de que ingrese más dinero del que sale en la organización y ahí se genera la rentabilidad, uno. Y dos, siempre asegurarse de cada vez ser dueño de más cosas. O sea, que la diferencia entre lo que tengamos y lo que debemos cada vez sea mayor. Cada vez tenemos más y debemos menos. En su defecto tenemos muchísimo más y mantenemos lo que debemos. Y esa es realmente la verdadera propiedad. Porque un gerente que no pueda lograr esto es un gerente que va a hacer que la organización quiebre. ¿Ok? Bien. Ahora, el producto de un vendedor. ¿Cuál es el resultado de un vendedor? ¿Sí? Disparen en el chat. ¿Qué debe darnos él a cambio de su sueldo? ¿Sí? Vamos, disparen. Disparen, por favor. Metas cumplidas, ¿ok? ¿Qué más? Aumentar las ventas. Eso está muy bien, pero no es un resultado, es una acción. César, ingresos, muy bien. Pero solo ingresos, ¿qué más le agregarías a eso, César? ¿Sí? Porque ¿qué tal si te trae una factura y $1? Okay. ¿Sí? Posventas. Ok, bien. Utilidad. No, ese es más bien el gerente general, Rafael. Sí. Él no es un vendedor, no genera la utilidad. Él tiene una política de precios y vende en base a esa política de precios. Fidelizar a los clientes. Sí, sí, pero es una actividad, mantener al cliente. Okay. Bien. Ventas que cubran las metas asignadas. Bien, Jorge Luis. Aquí tenemos ya un acercamiento. Unas 3 personas se acercaron bastante bien. El resultado final de un vendedor no es solo los ingresos. Claro que tiene que ingresar la plata, pero es una meta o cuota de ingresos cumplida. Porque un vendedor te puede traer ingresos, pero no una meta cumplida. Te puede traer, ¿sí? Supongamos que su meta era $10,000 a la semana y te trae $10. Claro que es un ingreso, tú lo recibes, lo ingresas, ¿ok? Pero no es suficiente. Entonces, el resultado final de un vendedor es una meta de una cuota de ingresos cumplida, ¿ok? Veamos qué nos dice aquí, que es un poquito más rimbombante. Es órdenes de compra firmadas por el cliente y una factura aceptada para negocios rentables cerrados, ¿ok? En este caso sería órdenes de compra firmadas, aceptadas y cobradas y una cuota de ingresos cumplida como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no logra el resultado final, si no pone la cuota de ingresos y la cumple y además incluye eso todo el admin, la administración, ¿sí? O sea, la factura, la orden y todo, ¿sí? No tenemos un resultado final, ¿ok? Y si quieres agregarle algo más, sería entregada a tesorería o al cajero para que el dinero pueda ser disponible para la organización y para su administración, ¿ok? Muy bien. Entonces, el principio fundamental es este. ¿Quieres mejorar la productividad de tu empresa? Define los cargos, define las funciones principales y define los resultados de cada cargo y ponle indicadores a cada uno de esos resultados, ¿sí? Tú debes actuar bajo estadísticas o indicadores de gestión. Solo las estadísticas te van a mostrar si un miembro del staff está actuando correctamente o no, ya que el trabajo produce la estadística. Si no trabaja eficazmente, la estadística baja inevitablemente. Si trabaja eficazmente, la estadística sube. ¿Ok? Ahora, bien. Evidentemente esto es una charla introductoria, ¿sí? Es una charla introductoria que nos muestra un poquito de qué realmente deberíamos estar haciendo como gerentes, qué realmente deberíamos estar logrando como gerentes, pero principalmente tu labor principal es tu habilidad para poder establecer un sistema de medición, hacer que la gente produzca y asegurarte de tener los criterios exactos o los pasos exactos que debes hacer y tomar para que cada vez la producción crezca y sea mayor, ¿ok? Entonces, si te gustó un poquito lo que viste el día de hoy, si quieres realmente volverte un experto del tema, me acaban de pasar ahora fresquito, ¿ok? El día 20, 21 y 22 de enero tenemos un seminario de 3 días completos donde te vamos a enseñar acerca de cómo administrar efectivamente por indicadores de gestión, ¿ok? Este es un seminario que se va a entregar por Zoom.
Tienen costos diferenciales porque depende, ¿sí? Si quieres venir presencial, lo vamos a entregar en la ciudad de Quito, pero también lo puedes ver por Zoom. La única diferencia es que cuando estás presencialmente, si vas a estar ahí con una cámara y en un salón, en un hotel, y te vamos a dar de comer rico y te vamos a dar un material, ¿okay? Pero también lo puedes tomar virtualmente, ¿sí? Si así deseas, y durante 3 días te vamos a enseñar principalmente cómo hacer para gerenciar la productividad de tu organización, ¿okay? Desde el miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22 de enero, ¿sí? Tenemos también una promoción por pagarlo ahora en diciembre, ¿sí? Ya parezco vendedor de aspiradora, ¿okay? ¿Sí? Pago navideño, ¿sí? Si lo pagas ahora en diciembre, puedes tener un descuento bastante interesante. Te recomiendo lo tomes, te recomiendo lo uses, te vamos a enseñar cómo tomar a cualquier grupo humano, a cualquier grupo de personas, estructurarles bien, ponerles una verdadera estructura, después determinar los resultados de cada uno de los puestos de la organización, determinar los indicadores y también cómo hacer e implementar un sistema para llevar gráficas de cada uno de ellos. Atentos aquí, nosotros no somos una empresa de software, ¿okay? No nos importa si llevas los indicadores en SAP, en Excel o en sangre en la pared, lo que necesitamos es poder determinar si el individuo está produciendo o no y saber o tener certeza de que lo que estamos midiendo en ese individuo es realmente el resultado final de su gestión como tal, ¿ok? Así que si estás interesado en poder saber cómo hacer esto, te pido por favor te pongas en comunicación con la persona que te vendió este seminario, perdón, que te invitó a este seminario para que te venda el seminario que viene, ¿ok? Y así puedes tener un poco más de conocimiento. Un individuo que puede ordenar un grupo, que le puede poner a producir, o que le puede medir y que le puede poner a producir, es un gigante entre sus semejantes, ¿ok? De verdad. Cualquier gerente que pueda tomar un grupo de personas, las pueda organizar, las pueda medir y las pueda poner a trabajar y sepa qué hacer o qué criterios tomar para elevar la productividad, es realmente un campeón. No me creas, prueba, ¿ok? Nosotros hemos entregado este seminario, no sé, unas 5,000 personas quizá más, ¿ok? Y de verdad es muy lindo ver cómo estos individuos, después de entender, saben exactamente lo que deben hacer al gerenciar. Porque muchos gerentes, sobre todo en las pymes, caen ahí porque abrieron una empresa y les tocó gerenciar, pero no tienen ni idea qué hacer y aprenden a la mala. Entonces, la determinación de indicadores de gestión es solo la punta del iceberg. En este seminario también te vamos a dar recetas exactas y específicas para que tú puedas saber qué hacer. Si un indicador cae en picada, ¿qué hago? Si un indicador está subiendo ligeramente, ¿qué hago para que suba más? Si un indicador nunca se levanta, ¿qué hacer para que se levante? Y si un indicador está muy arriba, ¿cómo hacer para que se mantenga? ¿Okay? Es como la receta del pastel de la abuela. O sea, te dicen, si estás así, haz A, B, C, D y esta vaina es así. Si estás así, haz A, B, C, D y esta vaina hace así. ¿Ok? Y es bastante simple y bastante funcional. ¿Ok? Entonces, quisiera saber si hasta ahí tenemos preguntas de la gente y si, por favor, comuníquense con Jimena, ¿sí? Llano, si tienen alguna pregunta o quieren saber algo más, ella me va a comunicar la pregunta por el chat y así puedo responder cualquier tipo de pregunta que tengan. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Aquí Néstor me dice, ¿te dan certificado? Claro que te damos, sí. ¿Y dónde estamos avalados y cuánto de descuento? Ok, chévere Néstor, gracias por todas tus preguntas. 1, sí te damos certificado. 2, estamos avalados por el Harvard College of Administration Internacional. Nosotros somos una entidad internacional, estamos como en 28 países en el mundo. ¿Okay? En Latinoamérica estamos en, buena pregunta, 5 países. Tenemos oficinas en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en México, ¿okay? Y si me olvidé de alguno, discúlpenme, ¿sí? Y te hacemos casa matriz Los Ángeles. La diferencia de nosotros es que nosotros nos dedicamos principalmente a trabajar, a capacitar y asesorar con ejecutivos que ya están trabajando. No somos una entidad de educación formal como tal. Entrenamos a la gente que ya se ha fogueado en un puesto ejecutivo para darle habilidades para que realmente salga adelante. ¿Y cuánto es del descuento? Eso, por favor, pregúntale a la persona que te invitó, ¿sí? Porque depende de los países, por los tipos de cambio, el precio varía un poquito. ¿Ok? Bien, súper. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o no? ¿Sí? Jimena, ¿tenemos alguna pregunta o no?
Sí, tengo una pregunta. Ah, María Belén, ahí está. Sí, sí, sino que me lanzaban. Hola, dime. Ya, espérame un momentito. Dice, ¿qué tan necesario es conocer el giro del negocio para poder definir los resultados de cada uno de los miembros de tu equipo? ¿Hay que hacer un deep dive del proceso o nos podemos dejar asesorar por recursos humanos y los expertos? Bien, muy buena pregunta. Es muy necesario conocer el giro del negocio para determinar las actividades, perdón, los indicadores y los resultados productivos de la organización. O sea, relacionados con el proceso productivo del producto como tal. ¿Okay? Por ejemplo, si una organización entrega, no sé, rosas o flores, es necesario estar, o sea, la persona que levanta los indicadores debe estar con personas que son expertas en el proceso productivo. Pero no solo uno pone indicadores de gestión a la división que hace la producción de la organización. O sea, eso es un 10%. Después hay un montón de otras divisiones o departamentos que son estándar o bastante similares en todas las empresas. Todas las empresas necesitan ventas, todas las empresas necesitan finanzas, todas las empresas necesitan recursos humanos, todas las empresas necesitan marketing en mayor o menor grado, todas las empresas necesitan contabilidad, todas las empresas necesitan, ¿sí? Estas áreas normalmente no están medidas. ¿Okay? Y es así, definitivamente no necesitas saber el proceso productivo como tal para determinar fácilmente cuál sería el resultado final. ¿Okay? Entonces, aunque en la división de producción, como tal, necesitas un experto para ir destilando los indicadores, definitivamente en el resto de la organización no. Y si algo te vamos a enseñar es cómo determinar la mayor parte de indicadores para la mayor parte de puestos de cualquier parte de la organización. Inclusive cómo levantar correctamente los indicadores del área de producción. Y definitivamente no le dejes a manos de recursos humanos si recursos humanos no sabe hacer esto, porque lo que te va a entregar es una ensalada rusa de confusión. Ahora, si tienes una persona en recursos humanos que puede determinar fácilmente los resultados de cada puesto y te propone indicadores funcionales, definitivamente sí. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? María Belén, ¿o no? No, amigo, es la última pregunta que tenía. Muy bien, entonces muchas gracias a la gente que me está aquí dando las gracias. Gracias Luis Alberto, Paola, Alcida, sí. Muchas gracias por haber asistido a este seminario el día de hoy. Si quieres realmente saber más acerca de cómo administrar por indicadores de gestión, ponte en contacto con nosotros. Puedes también dejarnos aquí tus datos en el chat y nos aseguremos de contactarnos contigo, ¿ok? Que tengas una muy buena noche, que tengas una muy buena semana. Espero haber sido un poquito de utilidad para ti, ¿ok? Y espero que esta charla te haya servido un poquito para saber como ejecutivo, gerente o dueño de la empresa, realmente puedas saber en qué debes poner tu atención para poder administrar. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Gracias a todos los que están ahí. Súper, sí. Muchas gracias a todos. Les deseo una muy buena noche y nos vemos en el siguiente seminario. ¿Okay? Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Y así mismo, cuando Sí. Gracias. yo le abría la puerta, la saludaba, gracias. Chao a todos. Y eso solo